un cargo a disposición que se gana ese mismo día, que obtiene la mayoría de los votos, gana ese cargo. Por tanto, hay un cargo disponible y habría menos competidores en ese caso. Esto se traslada también a nivel del tamaño de la circunscripción para los órganos de representación legislativa y también para los órganos de representación interna de los partidos. El órgano legislativo acá que distribuye más bancas, digamos, es la Cámara de Representantes, que otorga 99 lugares. Por tanto, habría posibilidad a que por lo menos 100 sectores tuvieran representación. Sucede así, pero existe esa posibilidad. Mientras que el órgano deliberativo nacional en las elecciones internas lo que hace es otorgar 500 bancas. Por lo tanto, es esperable que el número de competidores, en función de una mayor posibilidad de obtención de cargos, aumente en las elecciones internas y luego disminuya ante la menor chance de obtener representación que implican las elecciones nacionales. Esto sí, lo que ha mostrado a lo largo de los 3 periodos que hemos podido analizar es que no es parejo para los 3 partidos, es decir, que el nivel de reducción de las fracciones no es el mismo o no muestra los mismos rasgos en los 3 partidos. Acá tengo un cuadro que estamos presentando que analiza, mediante la utilización de 2 métodos de análisis de la fraccionalización. Uno es un método, lo tomamos del trabajo de Felipe Monestier, pero que tiene algunas reformulaciones que tienen que ver con el conteo de las listas a diputados, ¿sí? en las elecciones del 99, 2004 y 2009, y en oposición el conteo de las listas al órgano deliberativo nacional en las mismas instancias electorales. Y hay una diferencia en cada una de los partidos políticos, voy a utilizar los partidos tradicionales, en el cual se puede apreciar más la diferencia, la que ustedes ven en la columna allí, es que es la diferencia entre el número de hojas de votación presentadas en la elección interna y el número de hojas de votación presentadas en la elección nacional. El otro método de cálculo para el número de fracciones que utilizamos es el del número efectivo de fracciones derivado del número efectivo de partidos. En realidad cuenta el peso específico de cada una de las fracciones en el total de votos que el partido obtiene, ¿sí? Entonces, en cualquiera de las dos formas, digamos, hay una variación significativa para los 2 partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado, en cualquiera de los departamentos en los 3 periodos electorales, no siendo así el comportamiento del Frente Amplio. El Frente Amplio en algunas circunscripciones, en algunas instancias electorales incluso, tiene una variación positiva en el número de fracciones, es decir que entre la instancia de elecciones internas y la instancia de elecciones nacionales se suman nuevas agrupaciones o se presentan nuevas fracciones partidarias dentro de la oferta electoral del Frente Amplio. Esto no sucede en los partidos tradicionales. Bueno, alguna de las hipótesis que habíamos manejado tiene que ver con los mecanismos de constitución interna de los partidos que integran el Frente Amplio, que hacen que estos tengan un peso muy fuerte a nivel de ideología, de identificación partidaria, que les hace muy difícil renunciar a la presentación de una hoja de votación en las instancias nacionales y por tanto se mantiene más o menos el mismo esquema. En cambio, los partidos tradicionales han utilizado habitualmente las elecciones internas como un mecanismo de medición de fuerzas, como un mecanismo de ordenamiento de los lugares en las listas de diputados y en las listas de senadores. Así que según cómo te va en la interna, nos juntamos y armamos una lista de diputados. Básicamente lo que termina sucediendo es que diversas agrupaciones que compitieron en la interna de forma separada se unen en una misma hoja de votación para las elecciones nacionales. El tercer punto sobre el cual hemos puesto el énfasis en este artículo es acerca de la legitimidad que el sistema de doble vuelta otorga a los candidatos electos presidentes definitivos. Este es un tema puesto muy en discusión desde el inicio de los procesos de reforma electoral en América Latina, que empezaron por allá por el año 79 en Ecuador, y que de alguna manera hacían necesaria la constitución de gobiernos con un mayor nivel de legitimidad, es decir, con un mayor nivel de respaldo institucional, derivado justamente o producto de una buena figuración, un buen caudal de votos. Eso hacía suponer que quien tenía muchos votos era un presidente más legítimo que quien había obtenido menos votos. Bueno, diversos autores plantean justamente cuál es el umbral de legitimidad válido o necesario para un presidente de la República. Es decir, ¿es tanto más legítimo un individuo que obtuvo el 50% de votos que uno que obtuvo el 48%? Bueno, ahí habría que verlo. Se fija un criterio de mayoría absoluta, está bien, es un criterio justo, pero
En el caso uruguayo, esto tiene un problema, que no establece el mismo criterio de mayoría para las distintas instancias del ciclo electoral. Es decir, que en las elecciones internas, el que es designado candidato único de un partido político es aquel candidato que hubiera obtenido la mayoría absoluta de los votos o al menos el 40% de los votos y 10 puntos de distancia con el segundo. Por tanto, podríamos tener allí un presidente electo con un criterio de mayoría distinto. Pero además, ¿qué sucede? Si ninguno de los candidatos en la interna alcanzara esos dos márgenes establecidos, se va a una votación a nivel del órgano deliberativo nacional, entre los dos candidatos que hubieran obtenido el mayor número de votos. Por tanto, en realidad podría haber sido electo candidato único de un partido político que no hubiera salido segundo en la interna. Y luego ese individuo que hubiera salido segundo en la interna también sale segundo en la primera vuelta y luego gana en segunda vuelta por un escaso margen. Ese individuo evidentemente no es el que hubiera tenido la mayor legitimidad, porque tal vez hubiera competido con otros candidatos que sí hubieran obtenido el mayor caudal de votos en la elección interna de sus propios partidos, que ganan efectivamente en la primera vuelta y luego son derrotados en la segunda vuelta. Entonces tienen legitimidad en unas vueltas y en otras de las instancias del ciclo electoral tienen una menor legitimidad. Por tanto, ahí es cuestionable el tema de la legitimidad. El otro argumento que sostienen los defensores de la legitimidad que otorga el régimen de doble vuelta es la propensión a la constitución de coaliciones gubernamentales o coaliciones electorales. Estas coaliciones electorales no garantizan de alguna manera la estabilidad de un gobierno. ¿Sí? Estas coaliciones que pudieran ser muy buenas a los efectos de ganar una elección, rápidamente podrían verse desdibujadas en el ejercicio del gobierno. Así que por justamente necesidades de cada uno de los integrantes de esas coaliciones podrían llevar al rompimiento de la coalición y a dejar un gobierno en minoría. Y el otro criterio que en definitiva defendemos acá como contrario a la legitimidad de estas coaliciones, al favorecimiento de estas coaliciones, es que lo que termina sucediendo es que la coalición necesariamente se termina rompiendo cuando se avecina el periodo electoral siguiente. La proximidad del periodo electoral hace que quienes están en la coalición de gobierno, ante la expectativa de no poder renovar, digamos, esa coalición o de tener una chance de ganar en la siguiente elección, bueno, tienen un incentivo lo suficientemente fuerte como para abandonar esa coalición y dedicarse al periodo electoral siguiente. Por tanto, el régimen en ese caso, o el gobierno en ese caso, se quebraría. Bueno, la siguiente instancia entonces queda a cargo de Nacho. Bueno, gracias Federico. El segundo grupo de efectos que vamos a analizar ahora tiene que ver básicamente con las elecciones internas y con la forma en que se hacen las campañas. En general son como efectos que tienen más que ver menos que ver con cuestiones institucionales que trabajaba Federico y más que ver con comportamiento electoral, con la forma en que la gente vota y con las cosas que ocurren en el comportamiento de los actores políticos, ya sea líderes o los propios electores. El primer tema sobre el cual el artículo reflexiona es esto de que las internas se ven en alguna medida como anticipo de las elecciones nacionales. Ha pasado sistemáticamente en las tres elecciones que se han llevado adelante con este nuevo régimen, que la elección interna o la elección primaria, que está pensada y definida como una elección de competencia intrapartidaria, es decir, la definición de los candidatos de cada partido, y no hay nada en el régimen electoral que indique o que sugiera que haya algo de competencia interpartidaria entre partidos en elección interna. Sin embargo, han sido leídas sistemáticamente también como competencia interpartidaria. Entonces, el impacto político y mediático de la interna no se limita a lo que ocurre solo dentro del partido, a qué candidato es electo y qué candidato no es electo, sino que también es una vara con la que los distintos partidos se miden entre sí. Y se genera todo como toda una lógica, toda una cierta dinámica de campaña, no solo de campaña, sino también de análisis políticos en torno al tema y de comportamiento de los actores que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, el artículo intenta reflexionar, bueno, en qué medida esto es sensato, es decir, en qué medida es sensato tomar una elección que es estrictamente interpartidaria como
con algún grado de competencia interpartidaria, competencia entre partidos. El artículo menciona acá algunos análisis que se han formulado en este sentido. Pero lo cierto es que cuando miramos la evidencia, nos encontramos con que las tres experiencias que tenemos para comparar, la evidencia va en contra de sugerir que lo que ocurre en la interna de junio, con el peso que cada partido, con la cantidad de votantes que tiene cada partido, tiene algo que ver con la elección, con lo que ocurre después en la elección de octubre. Vamos en el cuadro de información que muestra la elección del 99. Acá tenemos el porcentaje que obtiene cada partido considerado sobre el total de votos emitidos en cada instancia. Entonces, en la interna del 99, el Partido Colorado tuvo el 38% de los votos de la interna. ¿Ah? Una interna en la cual votó más o menos el 55% de la población. El Partido Nacional tuvo el 30% y el Frente Amplio el 31%. Entonces, si uno dijera, bueno, la interna del 99 es un buen predictor del peso real de los partidos y de lo que puede ocurrir en octubre, bueno, cuando llegamos a la elección de octubre, unos poquitos meses después, nos encontramos con que la realidad era muy distinta. Si la interna sugería un electorado en 3/3, o fue leído como un electorado en 3/3, donde el Partido Colorado, que era el partido de gobierno, era el tercio mayoritario, la realidad, y el Frente Amplio estuvo disputando el segundo puesto muy cerquita del Partido Nacional, la realidad en la primera vuelta de la elección de octubre fue muy distinto. El Frente Amplio claramente constituyó la primera fuerza en esa primera vuelta con un 40%, y el Partido Nacional, que estuvo ahí más o menos en el mismo nivel que el Frente Amplio en la interna, termina casi 20 puntos abajo del Frente Amplio en la elección presidencial. Entonces, claramente en el 99 no hay mucha relación, hay desviaciones fuertes entre lo que ocurre en la interna y lo que ocurre en la elección presidencial. En 2004 ocurre más o menos lo mismo, es decir, si le vemos los resultados del Partido Nacional y el Frente Amplio, hay prácticamente un empate, lo cual sugirió en aquel momento la idea de que efectivamente la elección podía ser una elección disputada entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Sin embargo, la elección presidencial de octubre muestra de vuelta una distancia de 17 puntos, algo menos de 20 puntos entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. O sea, nuevamente hay mirados de esta manera, los resultados de la interna no constituyeron para nada un buen estimador de lo que ocurría en la elección de octubre. Y de vuelta en el mismo sentido, ¿no? Es decir, un crecimiento del Frente Amplio en términos y una disminución, en este caso del Partido Nacional y también del Partido Colorado, lo mismo que ocurrió en el 99. Y en la interna del 2009, la última elección, de vuelta lo mismo. Encontramos que el Partido Nacional acá, entre comillas, gana, o sea, hay más gente que vota en la interna del Partido Nacional que en la interna del Frente Amplio, y esto da la sensación nuevamente de que el Partido Nacional estaba en una situación de una capacidad fuerte de competir con el Frente Amplio. Fue leído muchas veces de esta manera, aunque muy pocos meses después nuevamente se da un resultado muy distinto, nuevamente el Frente Amplio con 20 puntos por encima del Partido Nacional. Está claro que acá, en la elección, la interna del 2004, alguna gente dijo, bueno, en realidad esto se explica porque la interna del Frente Amplio no había competencia. Entonces, había una candidatura única, que era la Tabaré Vázquez, entonces por eso fue que el Frente Amplio votó relativamente mal en la interna, o peor en la interna que en la presidencial. Pero bueno, lo cierto es que la hipótesis cae, porque en el 2009 hubo competencia interna entre Story y Mujica, y más o menos la historia, porcentaje más, porcentaje menos, se repite. Así que bueno, aunque esto de la competencia no, obviamente es un factor que tiene que ver y hay que tomar en cuenta, no parece ser el factor determinante a la hora de evaluar las diferencias en la participación. Entonces, la primera conclusión es bastante clara, es decir, no hay ningún argumento, ningún elemento, por lo menos en estos escasos tres datos que tenemos, pero no, por el momento no hay ningún elemento que permita afirmar que lo que ocurre en la interna pueda ser tomado como un anticipo serio, como un predictor serio de lo que puede ocurrir en la elección de octubre. Una cosa un poquito más sensata
o mejor dicho, otra forma de mirar la información, tiene que ver con que acá estos porcentajes, que son en realidad los que se utilizan para la lectura política más simple, son porcentajes que están calculados sobre universos diferentes. Y esto es un tema irresoluble, o sea, esto es un 38%, el Partido Colorado acá tuvo un 38% del 54% que votó. No es que el Partido Colorado haya tenido un 38% de votos en primera vuelta, tuvo en realidad mucho menos, tuvo alrededor de 20. Entonces, de hecho el Partido Colorado crece de 20 a 33, no es que caiga entre la interna y la nacional, no es que pierda caudal de votos. La forma correcta de mirar los resultados, a mi juicio, sería esta, es decir, reporcentualizar la cantidad de votos que cada partido tuvo en la interna sobre el total del electorado y no sobre el total que casualmente participó en esa interna. Entonces obviamente nosotros acá, en realidad obviamente los datos son los mismos y las lecturas son muy similares, pero nos permite ver qué porcentaje del total del electorado participó en una elección interna en un determinado partido y cuánto votó en octubre en un partido. O sea, hay como una especie de tasas de crecimiento entre la elección interna y la elección presidencial, donde obviamente todos los partidos crecen, porque ya sería una catástrofe que un partido en octubre tuviera menos votos directos que los que tuvo en junio. Esto no se ha dado, aunque no podemos decir que no se va a dar en algún momento. Entonces, acá tenemos la misma información, pero que nos permite ver algunas cosas. El Partido Nacional es el partido que ha crecido en octubre respecto a junio, pero más bien moderadamente. El año que más crece fue en 2004. Pero fíjense lo que es el crecimiento del Frente Amplio. Prácticamente multiplica por 2 veces y media o hasta por 3, como ocurre en la última elección, su electorado en octubre respecto al electorado que efectivamente participa en la interna. Entonces, acá se podría construir incluso un indicador de convocatoria electoral que supusiera, que midiera con esta relación cuán convocante es un partido en su elección interna, que es una elección de voto no obligatorio. Este indicador se podría construir, tiene una debilidad, que es que en realidad deberíamos suponer que los electorados son estables y que deberíamos suponer que los frentistas de octubre más o menos ya estaban definidos en junio y que en realidad los que participaron no son un coeficiente del total. Es un argumento que en una cultura política como la uruguaya, con partidos fuertes, con identidades partidarias muy extendidas, es defendible. Pero obviamente es un indicador débil que no puede tomarse más como una aproximación. Pero en todo caso tenemos ciertas consistencias en cuanto a la capacidad de movilización de cada partido en la elección interna, que apoya un poco también este argumento. Pero bueno, volviendo a la idea central, la idea es esta: no hay en principio ninguna evidencia que permita afirmar que seriamente la elección de junio puede constituir ningún pronóstico razonable sobre la elección de octubre. Deberíamos intentar desterrar este tipo de lecturas en la elección del 2014, después de la interna, sobre la elección presidencial. Pero además hay otra cuestión que a mi juicio es bien interesante, en la cual reflexiona el artículo, que en la dinámica con la cual los partidos se preparan para la elección interna y formulan sus decisiones estratégicas de cómo enfrentar una elección interna, sistemáticamente, por lo menos en estas 3 experiencias, ha estado presente una idea de fuerza, que es la siguiente: necesitamos una interna convocante en junio, porque esto genera algo así como un efecto de imagen sobre el electorado que fortalece al partido. Es decir, si nosotros logramos que en junio vayan a votar mucha gente a nuestro partido, esto es bueno, porque nos potencia nuestra imagen. Y es como una cuestión que se ha discutido relativamente poco. Todo el mundo actúa bajo esta premisa. Entonces, hasta la hora de definir ofertas electorales, si no vamos a ir con candidato único, porque fíjate vos que si vamos con candidato único, entonces va a votar poquita gente, y entonces eso va a dar la señal de que somos un partido débil, y entonces después vamos a tener un problema. Bueno, se ha razonado sistemáticamente así. Esta misma evidencia permite, en realidad toda esta evidencia va también en contra de esta idea. Los partidos que han logrado y han hecho esfuerzos más fuertes por tener una interna convocante no han tenido efectos positivos. Claro, quizás tuvieron efectos positivos, quizás el resultado en octubre podría haber sido peor si no hubieran tenido una interna convocante, no tenemos el contrafactual. Pero de cualquier manera, esto nos pasa siempre, ¿no? Pero de cualquier manera no tenemos evidencia para poder afirmar que una interna convocante tiene efectos positivos sobre
sobre la imagen del partido y lo que pueda ocurrir en la elección de octubre. Entonces, a mi juicio, ya con 3 instancias, por lo menos a nivel de hipótesis, deberíamos sugerir al elenco político que quizás sería conveniente repensar estas cuestiones y la forma en que se encara la elección interna. Quizás no tenga tanto sentido esfuerzos desmedidos en la interna en aras de una capacidad convocatoria, por lo menos en efectos de la imagen que tiene sobre el electorado. Mi sensación es que esto es bastante dudoso. Un segundo punto sobre el cual reflexiona el artículo tiene que ver con la participación extrapartidaria. Mito o realidad, dice el artículo, ¿no? Es algo también sobre lo cual hay mucho debate político en cada elección interna. En qué medida esto de la elección a padrón abierto, la elección donde no votan solo los afiliados a un partido, sino que cualquiera, en la puesta en escena de la elección es similar a la elección nacional. Cada uno va a su circuito y se mete en el esfuerzo secreto y pone, uno puede votar en cualquier interna sin ninguna manifestación de adscripción, identidad o registro partidario. Entonces siempre se ha especulado con esto de en qué medida los resultados de la elección interna de un partido son afectados porque en realidad vinieron votantes de otro partido a votar en esto, ¿no? A votar en este partido y de alguna manera intentar elegir el candidato más débil, ¿no? Por razones estratégicas. Yo voto a fulanito porque me parece el candidato más fácil para ganarle en octubre. Esto pasó en la elección del 99, por primera vez, en la interna colorada entre Hierro y Valle, porque de alguna manera suponía que Valle era el candidato más débil del Partido Colorado, Hierro era el candidato que tenía el respaldo del gobierno de turno y el aparato del foro vallista, y se especuló en qué medida no hubo un voto, básicamente un voto frentista, que fue a votar en esa interna. Como la interna frentista estaba básicamente decidida, las encuestas mostraban una ventaja muy amplia de Vázquez sobre Astori, que algunos frentistas pudieran haber incidido en esa interna que se presumía extremadamente reñida. Después hubo una pequeña luz, que no fue muy grande, pero una pequeña luz a favor de Jorge Valle. Este razonamiento volvió a aparecer en 2004 y volvió a aparecer en 2009 todavía con más fuerza, aunque de vuelta había competencia y ahora una competencia más fuerte dentro del Frente Amplio. También se comentó sistemáticamente que podía haber habido un contingente de votantes frentistas que hubieran intervenido en la interna del Partido Nacional, votando a la calle bajo el supuesto de que la calle era el candidato más débil y más fácil para que el Frente Amplio ganara en la elección siguiente. Y por supuesto que a nivel de anécdotas personales, seguramente muchos conocen casos de que fulanito frentista y fue a votar a la calle y todas estas cuestiones, pero la verdad que en los estudios de opinión pública no se ha encontrado nunca ninguna de las 3 elecciones evidencia como para afirmar que haya habido un contingente importante de voto extrapartidario, de gente que haya, adhiriendo a un partido, haya ido a votar en la interna de otro partido. Es cierto que este comportamiento puede tener una lógica vergonzante en la encuesta y que sea subdeclarado, entonces no necesariamente en los estudios de opinión tenemos por qué encontrarlo, pero si hubiera contingentes que se movieran con esta lógica y efectivamente fueran subdeclarados en las encuestas, no deberían declarar que van a hacer eso en las encuestas previas. Entonces las encuestas previas deberían ser fuertemente muy distintas a lo que efectivamente ocurre, porque un votante que dice yo voy a votar en la interna tal, o no voy a votar, después va a votar a otro. Y la verdad que hasta ahora las encuestas han sido predictores razonablemente buenos de lo que ha ocurrido en las elecciones. Entonces no hay motivos por el momento para pensar que hay una participación extrapartidaria muy importante. Sin embargo, está claro que el nuevo régimen electoral es una de las ventanas que deja abierta, ¿no? Al no ser elecciones internas que se hacen sobre un padrón de afiliados a un partido, como hay en muchas partes del mundo, podría llegar a ocurrir en algunas circunstancias que esto sí generará efectos fuertes. La teoría sobre el comportamiento electoral sugeriría que los votantes que se toman la molestia de ir a votar, no votar en la interna de su partido, votar en la interna de otro, para elegir un candidato que supuestamente es el más débil, bueno, es un votante, claro, es un votante estratégico y es un votante, primero, es un votante relativamente sofisticado, con una capacidad de razonamiento, digamos, tampoco razonamiento tan complejo, pero una capacidad de razonamiento superior a la media, podemos decirlo,
Y en segundo lugar, un votante hipermovilizado. En general la gente, si no le importan mucho estas cosas, se queda en su casa comiendo un asado el domingo, no se va a tomar mucha molestia de ir a votar al otro para el 100 de octubre. Entonces, la teoría sugeriría que en cualquier caso este tipo de votante sofisticado y movilizado es un grupo minoritario de la población. No deberíamos esperar que fuera demasiado grande. Pero eventualmente en un caso de interna reñida, es una ventana que yo creo que no está mal que nos ponga un poquito nerviosos, más allá de que por el momento no haya evidencia de que ocupe. El tercer grupo de efectos y último, y termino rápidamente porque nos hemos extendido un poquito más de lo previsto, que genera la reforma son efectos sobre las campañas, sobre la forma en que se hacen campañas en Uruguay. Acá hay dos o tres cuestiones que nos parecen interesantes. En primer lugar, es el tema de la elección interna genera una tensión difícil de resolver entre la diferenciación y la unidad, ¿no? Dos candidatos que compiten dentro de un mismo partido necesitan diferenciarse, está establecido en las reglas del juego, si son iguales, se mimetizan, no tiene sentido el voto. Pero a su vez esa diferenciación tiene sus límites, que es algo así como la protección del bien común, que es el resultado que puede tener el partido en octubre. Entonces, hay varios trabajos que han intentado reflexionar sobre cuál es el grado, en Uruguay, pero también hay extensa literatura internacional sobre eso, cuál es el grado óptimo de competencia que un partido debería tener, en qué medida esto le fortalece en la elección nacional. Está claro que en la experiencia Estados Unidos esto se estudia mucho, en que las internas que pasan determinado grado de conflictividad hacia arriba, digamos, son las internas muy conflictivas, en general terminan perjudicando al desempeño de los partidos políticos en la elección nacional. Esto en Uruguay fue aprendido muy rápidamente en la elección del Partido Nacional del 99, en esa elección interna muy dura entre Lacalle y Ramírez, que esa cuestión que involucra temas éticos y morales, terminó haciendo muy difícil la reconciliación o el clima de armonía del partido, y eso lleva al Partido Nacional en el 99, por supuesto no fue el único factor, pero lleva a la peor votación histórica del Partido Nacional en esa elección. Y ese aprendizaje costoso en ese caso para el Partido Nacional se extiende al conjunto del sistema, y ha habido un aprendizaje. Claramente la forma en que se manejan las internas de manera civilizada es bien distinto a lo que ocurrió en el 99 en todos los partidos. Pero bueno, volviendo al tema de esta tensión entre la diferenciación y la unidad, en realidad es una cuestión, si nosotros podemos suponer que hay tres grandes elementos de diferenciación de la oferta electoral. La oferta electoral se diferencia por una oferta de tipo partidaria, identidad partidaria, simbología, etcétera, por una oferta programática y por una oferta que tiene que ver con el candidato. Bueno, una competencia interna, obviamente no hay diferencias en términos de las apelaciones partidarias. Estamos dentro del mismo partido, todo el mundo intentando llegar a ese caudal de votantes que son el núcleo duro del partido, o el votante más cercano a la militancia, hace un uso intensivo de las referencias a los símbolos partidarios y a la historia partidaria. Ahí no hay grandes diferencias, los candidatos no se diferencian generalmente en su uso de símbolos partidarios en la interna. Tampoco puede haber diferencias programáticas muy grandes, porque en realidad los partidos tienen el 1 de julio que acordar un programa común. Entonces, por supuesto puede haber algún matiz en las propuestas programáticas de un candidato u otro en la interna, pero no puede haber enormes diferencias, porque si no después es un lío para lo que ocurre después, que de alguna manera es el bien común. Entonces la elección se centra básicamente en los candidatos. Las otras cosas están presentes, pero en menor medida. Las elecciones internas son elecciones que se centran en los candidatos. Y aquí pasamos a otra de las cuestiones que aborda el artículo, es que efectivamente el nuevo régimen electoral genera al menos dos instancias de fuerte personalización de candidatos, que no existían en el régimen previo. Una es la interna, por las razones que acabo de mencionar. Se termina transformando en una competencia entre candidatos. Y la segunda, obviamente, es la segunda vuelta, el balotaje, que hasta constitucionalmente es una competencia entre candidatos y no entre partidos, que ya una fuerte personalización. Entonces, ahí hay cambios importantes en la forma de hacer campaña, que ya, si los cambios tecnológicos, la expansión de los medios de comunicación, ya nos llevan
aún sin cambios del régimen electoral, a una personalización de la política, tema ampliamente estudiado. Con estas dos instancias del nuevo régimen electoral, esa personalización de la política es todavía un poquito mayor, y más en culturas como las latinoamericanas, esta herencia caudillista que tenemos